Buenas, mi nombre es Jimena Tatis, estudiante de Psicología de la modalidad virtual de la Fundación Universitaria del Área Andina. Junto a mis compañeras Daisy Álvarez, María Alzate y Natalia Ovalle les venimos a presentar el tema de la comunicación química. Toda comunicación tiene unos transmisores que ayudan a llevar información. En este caso, nuestra exposición gira en torno al tema de los neurotransmisores. En palabras de Charro, Cantalapiedra, Torres, Fernández, Fuentes, García, Cantalapiedra, en el 2006 dijeron que un neurotransmisor es una sustancia que libera una neurona en el proceso de sinapsis y esta puede afectar a otra célula. En otras palabras, los neurotransmisores permiten la comunicación de las neuronas con otras células. Es decir, ellos trabajan como mensajeros en nuestro encéfalo. En esta presentación, nosotras queremos exponer ejemplos de neurotransmisores de diferentes tipos, como por ejemplo la carnosina. La carnosina es un dipéptido. Un dipéptido son cadenas lineales de aminoácidos. Compuesto, la carnosina está compuesta por dos aminoácidos. Cuando la histidina y la alanina se unen, da por resultado la carnosina. A la carnosina se le ha destacado una variedad de funciones. Entre ellas están sus propiedades antioxidantes, que actúan como un tapón para mantener el pH adecuado de nuestro cuerpo. Sin embargo, su propiedad más interesante es la de la glicolización, bueno, la de inhibir, o sea, la de impedir la glicolización de las proteínas. ¿Cómo así que glicolización? La glicolización es un proceso químico donde se le adiciona un glúcido. Un glúcido es como también lo que nosotros conocemos como carbohidrato. Recuerden que los carbohidratos son biomoléculas que se componen por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, en el proceso de la glicolización se le adiciona un glúcido a otra molécula. Para ya profundizar en el tema de las funciones de la carnosina, vamos a destacar estas tres. En primer lugar, la regulación del pH. La carnosina, para emplear esta función, necesita de otro componente. En este caso, necesita la fosfocreatina. Ellas dos ayudan como un tapón a nivel celular para la regulación del pH. Seguido de esto está la activación de la miosina ATPasa. Esto se da, la carnosina se da cuando hay una actividad muscular. La carnosina lo que hace es reducir la tasa de la fatiga. Y como fruto de esto se dan las mejoras en los procesos de excitación y contracción. Y por último, la propiedad antioxidante, como anteriormente lo mencioné. Por ejemplo, cuando se realiza el ejercicio físico, se incrementa el estrés oxidativo de nuestro cuerpo debido al aumento de la cadena transportadora de electrones. Ahora, en el ámbito de la salud, o sea, ahora les voy a hablar acerca de cuando se presenta un déficit en nuestro cuerpo de carnosina. Entonces, textualmente les voy a decir que en el ámbito de la salud, un incremento del estrés oxidativo debido a un déficit de carnosina tiene efectos negativos al favorecer la peroxidación lípida y de proteínas e incrementar el estado inflamatorio, perjudicando con ellos la señalización de la insulina en el músculo esquelético. Esto explicaría por qué se han concentrado estados deficitatorios de carnosina muscular en personas con diabetes tipo 2. Entonces, cuando se da un estado de déficit de carnosina en nuestro cuerpo, ya hemos mencionado que primero que todo se da el diabetes de tipo 2.
También la carnosina, además de estar presente en el músculo esquelético, también existen pequeñas cantidades en nuestro sistema nervioso central. Eso convierte a la carnosina en un neurotransmisor, pero además del neurotransmisor, también ayuda o está presente como un neuroprotector. ¿Por qué? Porque ella también está presente en algunos procesos de nuestro aprendizaje o de memoria. Entonces, el déficit de eso, de esta, estudios han arrojado que pacientes con Alzheimer pueden tener déficit de carnosina. También la carnosina ayuda al tratamiento de la prevención de trastornos neurodegenerativos y también en pacientes con autismo. Por último, les voy a hablar de algunos fármacos donde está presente la carnosina. En primer lugar está el picnogenol, está la vitamina C, la vitamina E y el Drenabzon. Entonces, principalmente el pinogenol es de origen mediterráneo, se extrae de la corteza de un pino que nace en el Mediterráneo. El pinogenol, primero que todo, es un antiinflamatorio y la marca de Ordinary, que son serum que van a contrarrestar problemas de piel, problemas de cutis. Ahí este serum los presenta por tener un alto porcentaje de picnogenol. También el picnogenol ayuda a los trastornos menstruales en las mujeres. Y el Dernabzon, que es del laboratorio muy famoso La Roche-Posay, que se encargan principalmente de los trastornos de piel. Además de la vitamina C y la vitamina E. Estos fármacos son muy frecuentes en el tema del envejecimiento. El envejecimiento se relaciona con la disminución de concentración de antioxidantes naturales. Cuando ya vamos llegando a la edad más adulta, más madura o tercera edad, nuestros antioxidantes naturales se van degenerando y es donde ahí actúa la vitamina C y la vitamina E. Todos estos tienen en común que está presente la carnosina. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ufeni y a continuación les voy a hablar sobre la histamina. ¿Qué es la histamina? Bueno, esta molécula es una sustancia estudiada desde hace más de un siglo. La histamina se deriva del griego itus, que significa tejido, ya que desde que comenzó a estudiarse se observó que se encontraba gran cantidad de histamina en nuestro organismo, especialmente en el tejido. Por esta razón, no se debe extrañar que también presenta numerosas funciones en la que generalmente actúa como mediador o como neurotransmisor. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, la histamina cumple múltiples funciones, pero aquí podemos observar alguna de ellas. Un ejemplo es que controla la activación de células del sistema inmunológico y la liberación de moléculas que cuando están juntas potencian el ataque para la eliminación de agente extraño de nuestro cuerpo. Esto quiere decir que cuando un agente extraño quiere entrar a nuestro organismo, lo que hace es que se produce una gran cantidad de histamina para evitar y atacar ese agente extraño. Otra de sus funciones es que una infección o reacción alérgica, los mastocitos se activan y libera grandes cantidades de histamina, cuya principal función es producir síntomas para eliminar la infección, como comezón, dilatación de los vasos. Eso quiere decir que los mastocitos eh, son, son moléculas que producen la histamina o que las guardan para evitar alguna alteración y para defenderse contra los agentes extraños. Lo que provoca es que uno de sus síntomas puede presentar coagulación de la sangre, secreta más ácido gástrico, dilata los vasos sanguíneos, hay una broncoconstricción, libera mayor cantidad de adrenalina, la hinchazón e inflamación. Esto se observa principalmente cuando una persona consume alguna sustancia que le pueda provocar alguna alergia,
como lo es el maní. El maní es usualmente eh, el que se presenta más alergia en las personas. También otra de sus funciones es que funciona como un neurotransmisor actuando en el cerebro a nivel del sistema nervioso central. Bueno, la localización de la histamina. La histamina se localiza en una pequeña región del cerebro llamada núcleo tuberolo-mamelar. Desde allí, las neuronas que producen histamina envían sus axones, que son extensiones del cuerpo de célula encargada de la comunicación con otras neuronas a prácticamente todo el cerebro. Eh, Existen receptores de la histamina como el H1, el H2, el H3 y el H4. Esta cumplen diferentes funciones. Un ejemplo de estas es que el receptor H1 eh, cumple su función en el cerebro, en los bronquios, en el corazón y en los vasos sanguíneos. El receptor del H2 cumple también su función en el cerebro, en el corazón, en el coágulo, o sea que lo que hace uno de sus síntomas es que provoca que la sangre se coagule y que provoca más ácido gástrico. El receptor H3 también cumple una función en el corazón, en el sistema respiratorio y también en el estómago, el intestino delgado y grueso. Y el receptor H4 también cumple su función en el intestino delgado y grueso, entre otras. Los antihistamínicos y el sueño. Los antihistamínicos, como su nombre lo indica, eh, bloquean los receptores H1 para evitar que este se provoque más histamínico. Los antihistamínicos lo que hacen es que cuando uno se toma un fármaco antihistamínico, evita la producción de histamina. Esto provoca como sueño, somnolencia, mareos, entre otros síntomas. Existen fármacos antihistamínicos. Tal y como lo indica su propio nombre, son fármacos que inhiben la acción del receptor H1, el cual se expresa en el músculo liso, en las células endoteliales vasculares como el corazón y el sistema nervioso central. Bueno, los fármacos antihistamínicos se derivan en primera generación y segunda generación. Una de sus principales características eh, es que los fármacos antihistamínicos de primera generación son lipolifílicos y pueden atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica entre la sangre y el cerebro. Esto quiere decir que bloquean fácilmente los receptores H1, provocando más somnolencia. La mayoría de personas utilizan este fármaco especialmente para tratar el insomnio, para dormir más. Y los antihistamínicos de segunda generación son específicos y no atraviesan esa barrera. Es decir, que no bloquean los receptores H1, lo que no provoca somnolencia ni sueño. Existen diferentes fármacos antihistamínicos, pero aquí podemos encontrar algunos de ellos, como lo son la clorferinamina, la difenhidramina y las pepiracilinas. Estos fármacos de primera generación, como la clorferinamina, es utilizada especialmente en las alergias de tracto respiratorio alto. Quiere decir como picor en la nariz, rubor o rash en los ojos. También se utiliza en la fiebre del heno. Esta viene en presentación en tabletas. También provoca náuseas, mareo, vómitos, somnolencia. La difenhidramina también es un fármaco utilizado, esta se deriva de la primera generación para tratar las alergias. Las piperacilinas también es un fármaco de primera generación, también tratada para las alergias, para diferentes alergias. Aquí encontramos los fármacos de segunda generación, encontramos la loratadina, la cetiricina y la fexofenadina. La loratadina es muy conocida, esta usualmente se utiliza también en las alergias, especialmente de la piel, también viene en tabletas.
La cetirizina también es un fármaco de primera generación, también utilizado para tratar las alergias, igual que la fexofenadina. Bueno, ¿qué pasa si hay un déficit de histamina? Cuando hay un déficit de DAO, principalmente en la enzima encargada del metabolismo de la histamina alimentaria, generalmente una desproporción entre la histamina ingerida y la metabolización. Esta desproporción facilita el aumento de histamina en el plasma y la activación de receptores histamínicos H1, H2, H3, dando lugar a la aparición de diferentes síntomas. Estos pueden aparecer después de la ingesta de alimentos muy ricos en histamina o incluso otras pequeñas cantidades de histamina bien toleradas por personas sanas. Existen personas que son alérgicas a diferentes alimentos que contienen histamina. Uno de ellos puede ser el huevo, el maní, puede ser algunos otros alimentos que contienen histamina. Cuando hay un déficit de histamina, o sea que hay un aumento en nuestro cuerpo de histamina, lo que provoca o los síntomas que se pueden observar son el dolor de cabeza o migraña, dolor de cabeza muy fuerte. También se observa que hay síntomas como la diarrea, el enrojecimiento, especialmente en la cabeza del pecho, la nariz congestionada, los ojos con picazón o llorosos, el estornudo, falta de aliento y la urticaria o protuberancias rojas elevadas con picazón y ardor. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Adenosina. El nivel normal de adenosina en la sangre colocada entre 0, y 0,4 y 0,2 micromoles. Hay dos receptores de la adenosina. Los receptores A1 se encuentran en cardiomiocitines de las células musculares de músculos cardíacos. Los receptores A2 se encuentran en las células endoteliales y las células musculares lisas que forran los vasos sanguíneos. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la adenosina? Transportadora, movimiento de sustancia a través de membranas aporta la energía necesaria para las contracciones de los músculos. Química, aporta la energía necesaria para sintetizar las macromoléculas que se necesitan para existir. Controla las relaciones químicas y envía mensajes. Los receptores de la adenosina regulan la secreción de neurotransmisores y asimismo los sistemas cardiovascular, inmunitario y otros de los principales sistemas del organismo. La activación de los receptores de la adenosina A2A induce la activación de las proteínas G intracelulares, seguida de la activación de segundos mensajeros. Bueno, ¿cuáles son los fármacos que tienen la adenosina? Fármacos de primera generación: antibiótico terapia, antimicrobianos, celosporinas, cefalecina, cefadroxilo y cefadrina. Fármacos de segunda generación: cefamandol, cefodicin, cefocitina, cefurosime, cefotetan, cemetazole, ceforadine y cefuroxidina. Bueno, ¿cuáles son los déficits de la adenosina? Las purinas cumplen funciones esenciales en la replicación del material genético. Transcripción genética, síntesis de proteínas y metabolismo celular. En condiciones normales, la concentración total de nucleótidos se encuentra fijada en límites muy estrechos en función de una fina regulación de las rutas biosintéticas de nucleótidos y del balance entre las rutas de novo y de recuperación, de una adecuada compensación con las vías de degradación de nucleótidos. Seguido de mecanismos de desintoxicación de los metabolismos formados como pueden ser la adenidina y en especial la adenosina. Los trastornos que implican anomalías en el metabolismo de los nucleótidos comprenden desde enfermedades relativamente frecuentes hasta deficiencias enzimáticas poco comunes, como en el caso de la inmunodeficiencia combinada severa.
El síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, también conocido como el síndrome del niño burbuja, se debe a un trastorno autosómico recesivo que origina una difusión intensa en las células T y B. Los procesos afectados incluyen alteraciones en la señalización de los receptores de citosina o moléculas adaptadoras y de señalización intracelular. La señalización por el receptor de células T, la recombinación de genes del receptor de células T y la inmunoglobulinas, así como las vías del metabolismo de los nucleótidos. Bueno, ¿cuáles son los trastornos los trastornos del rescate de las purinas? Es trastorno de la síntesis de los nucleótidos de purina. Generalidades sobre el trastorno del metabolismo de las purinas y las pirimidinas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Valle y yo les hablaré sobre la grelina. Bueno, la grelina es una hormona gastrointestinal identificada como un potente regulador de la alimentación. Se define como el ligando natural del receptor de secretagogues. La administración periférica de grelina fortalece el hambre y la ingesta de comida. En las funciones de la grelina, primero hablaremos sobre que fortalece el hambre y la ingesta de comida. Después hablaremos sobre que esta hormona gástrica regula el apetito y las hormonas nutricionales. En la tercera hablaremos que la grelina modula procesos psicológicos aparentemente tan disparates como la secreción de insulina y la memoria. En los trastornos de la grelina hablaremos sobre que está implicada en diversos procesos psicológicos como es el sueño, el estado de ánimo, la memoria y procesos de recompensa, por lo que se le ha relacionado con desórdenes psiquiátricos como lo es la anorexia, la esquizofrenia, adicciones y las alteraciones metabólicas como la obesidad. Bueno, en los fármacos hablaremos de la fentermina, que es un supresor de apetito de la familia de las anfetaminas. También encontramos el dietilpropinón, que es un anoréxico considerado que produce menos alteraciones en el sistema nervioso. Bueno, el orlistat es un fármaco para tratar la obesidad mediante un inhibidor de potente. La fluoxetina es un antidepresivo de la clase de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y por último hablaremos del cetralina, que es un antidepresivo.